Cerramos este conjunto. Haciendo un repaso, entorno de usuario, formación y uso de grandes conjuntos. Evidentemente tenemos que tener un conocimiento de cómo se gestionan no solo los conjuntos, sino la forma más eficaz de gestionar aquellos conjuntos que tienen un gran número de ficheros y aquellos planos de grandes conjuntos. Existe otra funcionalidad llamada AssemblyExpert, que lo que te hace es simplemente un análisis desde el punto de vista del número de relaciones de posición, número de componentes únicos, número de ensamblajes, que es muy útil desde el punto de vista de observar qué es lo que tengo cargado en el conjunto. Análisis de rendimiento se refiere que existe funcionalmente una operación en SolidWorks que me permite hacer un análisis de rendimiento en cuanto a tiempo de una determinada pieza. Lo que te hace es un análisis de tiempo de recálculo de cada una de las operaciones involucradas en la pieza. Si hemos vuelto al conjunto. Si aquí definimos un plano, pues igual que antes, queremos un plano. Aquí vamos a crear una 2, aceptar, y podemos observar que aunque tengamos un conjunto de un número considerable de piezas, cuando creamos un plano, en este caso incluso vamos a crear varias vistas a la vez, SolidWorks es capaz de abordar este tipo de planos con cierta soltura. Aquí tenemos ya las vistas. Y aquí lo tenemos. Él funcionalmente o desde el punto de vista gráfico opera parecido a como hace Google Earth, que a medida que yo me acerco el detalle es menos fino. En el momento que me sitúo donde yo quiero, hace la foto exacta. Si queremos definir, por ejemplo, una vista de sección, definimos a SolidWorks una vista de sección, vista de sección, por donde queremos hacer la vista de sección, que me raya automáticamente los componentes y él me genera la vista de sección. Si queremos abrir un conjunto un poco más grande, que ya hemos dicho que el que tenemos detrás es un conjunto ya de por sí muy grande, yo lo he querido mantener en RAM para que veáis que SolidWorks es capaz de gestionar este tipo de requerimientos o de recursos. Vamos a abrir, por ejemplo, otro conjunto. Igual que hemos comentado antes, yo antes de abrirlo podía decir, pues quiero abrir la parte del centro de molde, el centro mecanizado, el conjunto del sujetador, instalación frigorífica o el transformador. Abrimos el conjunto. Él ya va a detectar que es un gran conjunto, con lo cual me va a cargar todos los elementos aligerados. Mientras el sistema se va cargando, yo puedo hacer lo mismo que hemos hecho otras veces, que es una lupa sobre el elemento para que vea que está cargando. Vamos a establecer después el AssemblyExpert. Aquí me quedan, desde el punto de vista funcional, tres cosas muy importantes. Esta, aunque ya apareció en la 2009, es una característica que le da a SolidWorks el poder de definir una configuración sumamente simplificada de un determinado elemento, en el cual él va a cargar solo desde el punto de vista matemático las caras que yo le diga y desde el punto de vista matemático los elementos que yo le diga. Os quería enseñar un poco puesto que, por ejemplo, si abrimos el transformador,
Aquí igual disponemos de una simple, incluso un layout de posicionamiento mucho más simple todavía, en el cual probablemente solo veremos el croquis de posicionamiento, que es este. Layout 3D, si fuese necesario. Simplemente es una representación por encima de las superficies exteriores o de los sólidos exteriores, y la completa para que veáis la diferencia en la que yo estoy cargando todos y cada uno de los elementos del transformador. En este caso observaremos que me va a cargar en detalle la tornillería, los elementos de seguridad, pero vemos con seguridad que SolidWorks es capaz de gestionar este tipo de cosas. Lo que comentábamos de SpeedPack es que yo puedo abrir cuando yo abro un elemento, puedo establecer una configuración SpeedPack en la cual le voy a pedir al sistema que me cargue desde el punto de vista matemático solo ciertas referencias. Y esto lo consigo. Botón derecho, agregar SpeedPack. Yo le defino qué sólidos quiero cargar y qué caras quiero cargar. Por ejemplo, si quiero tener estas accesibles para establecer relaciones de posición, pues cargará estas para poder establecer ciertas relaciones de posición cuando implemente este conjunto en otro conjunto más grande. Para que veáis un poco la diferencia, cuando yo me acerco del ratón, ¿veis? Él solo me carga esas referencias. Con lo cual, desde el punto de vista de rendimiento, me carga pues un 1%, un 2% de lo que tenía realmente, simplemente definiendo una configuración. En la 2011 existe una nueva operación que se llama Defeature, que me permite simplificar directamente conjuntos, pero de una forma mucho más efectiva. El sistema me va a simplificar todo el conjunto, y si nosotros queremos preservar ciertas relaciones de posición que hay entre diferentes elementos, va a ser capaz SolidWorks de un conjunto que tenga 60 piezas, simplificar todos los elementos exteriores, tanto interiores como exteriores, convertirlos en elementos importados o en elementos tocho, y solo tener disponibilidad de las relaciones de posición que nosotros hemos considerado importantes y para que respete en el uso normal del conjunto en otros conjuntos o subconjuntos. Esto es especialmente útil cuando estoy definiendo librerías de elementos que yo importo o bien de otros sistemas, o que me bajo de 3D Content Central o de cualquier librería de suministradores externos como motores, etcétera. Existe otra función de 2011 que se llama Walkthrough, que me permite establecer un paseo virtual de una persona, en este caso por la planta. Eso es principalmente en un sistema en el que yo puedo definir un tipo de vista, que es Walkthrough, en el que yo defino la altura del elemento, defino una trayectoria, defino una serie de parámetros en la que yo me quiero desplazar, y mediante un interface muy intuitivo puedo gestionar cómo se va a pasear, en este caso la persona, alrededor de mi instalación. Aquí voy definiendo qué camino voy a utilizar, si se va a limitar a una spline o no. La spline es mi camino, el camino puede ser 2D o 3D. Esta herramienta es muy útil para definir, una vez que yo tengo definido mi gran conjunto, en este caso una planta, poder establecer una vista o un paseo relativo de una persona alrededor de la planta.
Después están otro tipo de funcionalidades como el control de referencias externas, que en cualquier momento yo pueda establecer qué elementos están en contexto y qué no, si puedo definir elementos dentro del conjunto con referencias o no. Como hemos comentado antes, también tengo tanto filtros etiquetados como herramientas de selección en conjunto en el que yo puedo seleccionar por volumen, seleccionar aquello por suprimir o etc, etc. Desde el punto de vista de metodología hemos dicho que en muchos de los casos es incluso más importante que la parte funcional. Una de las cosas más importantes es primero gestionar la estructura de una manera correcta, gestionar las configuraciones de una manera correcta también, definir y gestionar la tornillería, la lista de material, la lista de cortes, tener una formación, por supuesto, adecuada en la gestión de grandes conjuntos, definir las opciones adecuadas desde el punto de vista de opciones de SolidWorks. Cuando me refiero a opciones, me refiero a este tipo de opciones del sistema que estén preparadas para la gestión oportuna y correcta de los grandes conjuntos. Y después establecer un manual de mejores prácticas y una serie de normas. La manual de mejores prácticas es aquel manual que nos define consejos para funcionar tanto con grandes conjuntos como con grandes planos, y las normas son aquellas en las que yo defino una estrategia de trabajo de la que no me puedo salir, perdón. Para que veáis, un ejemplo puede ser este, otro ejemplo pues puede ser este, en la que se definía para cada empresa. En este caso están definidas por nosotros, para aquellas empresas que nos han propuesto la generación de método o metodología para la gestión de grandes conjuntos. Y por supuesto una parte imprescindible es el soporte y la ayuda que puede prestar, en este caso nosotros, ThemeWorks, SolidWorks, al uso de SolidWorks en este entorno. Esto es otra forma de gestión de grandes conjuntos a través de croquis de layout, lo que hemos comentado antes de organización en función de configuraciones, simple, detallada, layout. Y por último, la última parte la quiero dedicar a hardware, opciones, entorno y a los partners. Yo recomendaría Windows 7, 64 bits, a partir de 8 GB de RAM. Es preferible 8 GB de RAM que 4 o que 6. Preferible más velocidad CPU que el número de cores. Esto no es exactamente así siempre en todos los casos, habría que analizarlo en cada momento, pero sobre todo para aquella gente que no hace renderizado o que no define análisis de resistencia de materiales por elementos finitos a través de simulation o hace análisis a través de flow. Para aquellos que no utilizan ese tipo de funcionalidades, es preferible más CPU que el número de codes. Tarjeta gráfica certificada a partir de 500 megabytes de VRAM, al menos una red de 1 GHz para el trabajo en red. Siempre que podamos vamos a trabajar en local, disco duro a partir de 7000 revoluciones, correcto mantenimiento y limpieza del sistema operativo, pedir actualización y análisis de requerimientos de hardware, en cada caso a nosotros, a ThemeWorks. Nosotros os propondremos unos requerimientos de hardware determinados para la gestión de los grandes conjuntos que estéis utilizando vosotros. Aquí hay un apoyo importante de los partners, sobre todo de grandes conjuntos, en la que se refiere a la gestión de los propios ficheros o los datos de los propios ficheros y a la gestión de sus propios ficheros, que es el Enterprise PDM, que es un sistema que nos va a apoyar en la creación de grandes conjuntos, y por supuesto el 3D VIA, que es un sistema que nos permite definir documentación de una forma más efectiva.